Muchos, en su desconocimiento, han afirmado o siguen afirmando que la Torá oral no es de Dios, que es demoníaca, y otras barbaridades. Y lo que muchos, una gran multitud desconoce, es que en Yeshua vemos muchos dichos de la Torá oral, que pocos años después fueron plasmados en la Mishnah. Ya abordamos este tema en la serie La historia detrás del Mesías, donde demostramos que el Sermón de la Montaña es judaísmo puro en su raíz. Y que casi todo el sermón eran enseñanzas de los grandes rabinos del siglo I, del judaísmo del Segundo Templo, que posteriormente fue escrito, por un lado, en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, y por otro lado, en la Mishnah, en el Talmud. Una enseñanza de Yeshua muy conocida es: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1-5. Yeshua, como buen maestro de Torá, bien conocía como otros maestros del siglo I esta enseñanza de la viga en tu ojo y la paja o la brizna en el ojo ajeno. Prueba de ello es la enseñanza del Rabí Tarfón, que fue considerado uno de los maestros del Rabí Akiva, que comenzó sus estudios de Torá entre el año 75 y 80 después de Yeshua. Por tanto, la enseñanza del Rabí Tarfón, contemporáneo de Yeshua, nos demuestra que esta enseñanza era bien conocida por los grandes rabinos del judaísmo del Segundo Templo. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 9. La viga en tu ojo y la paja en el ojo ajeno.
Me sorprendería hallar en esta época alguno que aceptara ser amonestado para su beneficio, de acuerdo a Baikra Levítico 19:17, pues si le dijeran, quita la astilla de entre tus ojos, respondería, y tú quita el madero de entre los tuyos. Arajín 16b. Este proverbio del Talmud, que es muy similar, si no igual, al que pronunció Yeshua, y no quiere decir ni que Yeshua copiaba a otros, ni que otros copiaron a Yeshua, porque quien piense así está en un absoluto desconocimiento del judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo en sí no es una religión, como bien hemos argumentado en otras ocasiones, sino un estilo de vida, una forma de vida que agrada a nuestro Padre que está en los cielos, el Dios de Israel. Por tanto, ese bagaje cultural, ese saber, esas enseñanzas, eran bien conocidas por los grandes maestros de Torá en aquella época. Yeshua, como el más grande maestro de Torá que ha existido y que existirá jamás, nos enseña el correcto judaísmo, la correcta interpretación de la Torá, la correcta forma de agradar a Hashem, y no es otra cosa que cumplir sus mandamientos. Esas enseñanzas de Yeshua no es de extrañar que otros maestros las tuvieran, y de hecho, como Yeshua no llegó en una nube, sino que tuvo padre y madre humanos, tuvo que aprenderlo. Y aprendió Torá de los mejores maestros de aquella época, y muy probablemente, como nos indica la ciencia histórica y el Nuevo Testamento, uno de ellos fue Yohanan, Juan el Bautista. ¿De dónde aprendieron todos estos maestros? De las enseñanzas orales de sus maestros previos, es decir, de la Torá oral, de la Torá escrita y de todos los escritos bíblicos y extrabíblicos que a su vez fueron transmitidos por Hashem a Moshe en el Sinaí. En las leyes de santidad y justicia de la Torá nos dice: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. Levítico 19:17. Por tanto, cuando Yeshua nos enseña el proverbio de la brizna en el ojo ajeno y la viga en el tuyo, nos está instruyendo que antes de corregir a los demás, debemos corregirnos a nosotros mismos. Sobre todo esto, ¿qué nos dice la Torá? ¿Qué podemos aprender, qué podemos exprimir de esta enseñanza de Yeshua? En la Torá, en la 5ª sección del libro de Números, relata la rebelión de Koraj, un primo hermano de Moisés, y sus repercusiones. Y esto nos enseña que lo que vemos en los demás dice mucho de nosotros mismos. Para adentrarnos profundamente en este estudio, debemos ir a la Torá, en Números, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 32. Donde nos relata que había un grupo de levitas bajo la dirección de Koraj, o Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, que encabezaron una revuelta en contra de Moisés y de Aarón. Se alzaron contra Moisés
junto con 250 israelitas, principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos, nos dice la Torá. La rebelión de Koraj estaba basada en el reclamo de que él esperaba ser designado Nasí, o dirigente principal de la tribu de Leví, y Datán y sus asociados reclamaban el derecho de liderazgo, basado en su conexión con Rubén, el hijo mayor de Jacob. Cuando estudiamos esta sección de la Torá, no podemos hacer otra cosa que pensar en las dificultades de liderazgo que pasó Moisés y Aarón. No es fácil concebir la idea de que alguien pueda levantarse en contra de estos dos hombres elegidos por Dios, que lo dieron todo, y el que tenga oídos para oír, oiga, lo dieron todo, su tiempo, sus vidas, sus talentos y sus riquezas, para servir a cambio de nada a los hijos de Israel. Pero pasó. No se levantaron en contra de Moisés, simples miembros de la casa de Israel, sino líderes connotados, líderes cercanos a Moisés, desafiando la autoridad de Moisés y Aarón. Koraj había sido puesto por Moisés, una posición de tremendo honor e influencia, y ahora contra toda predicción se rebela contra su líder. Moisés desafió a Koraj y a sus seguidores a aparecerse delante de él al día siguiente para atender este caso. Después de advertir al pueblo que se mantuviera lejos de Koraj y de su grupo, Moisés anuncia el método por el cual Dios indicaría la elección de sus líderes, y esta fue la propuesta de Moisés. Si los rebeldes mueren de muerte natural, eso sería evidencia de que Moisés estaba equivocado y que ellos tenían la razón. Pero si ellos eran tragados vivos por la tierra, entonces el liderazgo de Moisés quedaría confirmado. No había terminado de hablar cuando la tierra tembló, se abrió debajo de Koraj y sus compañeros, y tanto él como los que lo seguían, como sus bienes, dice la Torá, que fueron tragados vivos por la tierra. Y el resto del pueblo salió corriendo atemorizados. La rebelión es un mal tan grave, tan peligroso, que el profeta Samuel lo compara con el pecado de la hechicería y la adivinación. La rebelión es contagiosa y resulta que ahora, en vez de proteger a Moisés y apoyar su decisión, se levantan otros hijos de Israel, acusando a Moshe ahora de abuso de autoridad. No solamente eso, responsabilizaron a Moisés de la muerte de Koraj y sus seguidores. Ya esto rayaba en una indignación que definitivamente estaba cruzando la línea roja. Dios Altísimo revela cuán indignante fue para él el desacato a las autoridades que Dios había puesto. ¿Y qué pasó con aquellos hombres que en vez de apoyar a Moisés en la decisión que había tomado, ahora lo acusan de abuso de poder? Es decir, pensaban que se le fue la mano y que fue muy duro con ellos. ¿Qué ocurrió? Dice la Torá que fueron castigados por medio de una plaga que mató a 14.700 personas. Y esto nos enseña una gran lección. Cuando un líder toma una decisión y presten mucha atención,
Cuando un líder toma una decisión disciplinaria a un miembro de la tribu o comunidad con el objetivo de ayudarlo a mejorar su carácter y encaminar su vida por el camino correcto, será siempre responsabilidad del resto de la comunidad apoyar esa decisión y facilitar que el disciplinado logre superar sus debilidades para llegar a ser una mejor persona. Porque ese es el objetivo de la disciplina. La disciplina no tiene como objetivo la venganza. La disciplina tiene como objetivo la elevación espiritual de esa persona. En vez de respaldar a Moshe, respaldaron a los rebeldes. En vez de decirle a Moisés: gracias por el cuidado que pones en enderezar nuestros pasos para que nos vaya bien, se identificaron con los rebeldes y los apoyaron y le pasaron la mano, usurpando así y dañando la autoridad de Moisés delante de todo el pueblo. Y el resultado de esa actitud equivocada costó una plaga que mató a 14.700 personas. Fue solo cuando Aarón caminó entre la gente con un recipiente de incienso, con carbones encendidos tomados desde el altar del sacrificio, siguiendo las instrucciones de Moshe, que la plaga cesó. Un líder tiene que tomar decisiones disciplinarias sobre los miembros de una tribu o comunidad. Cuando eso llega, la comunidad entera tiene que unirse al líder y apoyar la decisión, no ir donde está el disciplinado y compadecerse de él y decirle: «¡Qué mal que te han hecho! ¿Cómo han abusado de ti? No han reconocido todo lo que tú has hecho» y cosas por el estilo. Dios Altísimo no toleró esa falta de respeto a Moisés y a Aarón. Nadie tenía en Israel más gracia y misericordia hacia la gente que Moshe y Aarón. Nadie como Moshe y Aarón, buscando siempre el bien y la paz entre los hijos de Israel. Y que ahora llegaran ellos a mostrarse más misericordiosos y más generosos que Moisés y Aarón era una forma de rebelión pasiva, más peligrosa que la rebelión evidente de Koraj y su séquito. Y si nosotros no aprendemos de esta historia, nos exponemos a cometer los mismos errores que ellos, y Dios no quiera, sufrir las mismas consecuencias. Y para disipar las dudas entre el pueblo, Moisés hizo algo extraordinario. Moshe ordenó a cada líder de cada tribu que vinieran al tabernáculo con una vara, con un bastón. Pusieron todos los bastones, incluyendo la vara de Leví, que estaba en la mano de Aarón. Cuando todas fueron puestas a la vista del pueblo, a la mañana siguiente, solo la vara de Aarón había cambiado su aspecto. Había echado flores y almendras. El resto estaban secas. Y esa fue la prueba indiscutible que Dios había elegido a Aarón, no a Koraj, para ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y por lo tanto, los deseos del liderazgo de Koraj y su séquito procedían del Yeser Hará, de la mala inclinación. Koraj no buscaba realmente servir a Dios. Koraj estaba buscando ser visto y aplaudido por los hombres. Y nos dice la parashá que la vara de Aarón fue conservada frente al arca del pacto
como una advertencia a las futuras generaciones para que nunca cuestionaran el derecho del linaje de Aarón al sacerdocio. ¿Qué fue lo que vio Korah en Aarón que deseó en su corazón su posición? ¿Qué fue lo que vio ahora en Aarón que no se conformó con la porción de servicio que le fue dada, sino que quería más? ¿Por qué quería más? Dijo Yeshua, nuestro santo maestro, que cuando una persona ve una paja o una falta en el prójimo, es porque él mismo tiene una enorme espiga en el suyo. En otras palabras, que lo que vemos en los demás dice mucho de nosotros mismos. Estas palabras de Yeshua, que fueron pronunciadas 2000 años atrás, hoy en día están muy bien respaldadas por la ciencia de la psicología. La conducta humana más interesante es la que se conoce como la teoría del espejo. Y ahora sabemos que nuestro cerebro tiene ciertas neuronas que son capaces de identificarse plenamente con el sentimiento del prójimo que tiene delante, incluso con el dolor y con la tragedia del prójimo. En otras palabras, nuestro cerebro, en virtud de estas neuronas especializadas, es capaz de identificar las emociones de otras personas. Y eso es lo que explica por qué, por ejemplo, cuando vemos un accidente, sentimos el pesar y la angustia de los implicados en ese accidente, aunque no estemos implicados en el accidente. Y debido a la existencia de estas neuronas espejo, somos influenciados por los demás y al mismo tiempo influenciamos a los demás. En otras palabras, el estado de ánimo de tu prójimo te puede afectar, y si ese estado de ánimo es negativo, como la angustia, como la tristeza, como la rebeldía, podemos envolvernos en un espíritu, nosotros también, de angustia, de tristeza y de rebeldía. Al contrario, si el estado de ánimo de esa persona es positivo, alegría, entusiasmo, sujeción a las autoridades, podemos envolvernos también en ese mismo espíritu de alegría, de entusiasmo y de sujeción. Es por esa razón que los comandantes de guerra en Israel, en los días bíblicos, antes de salir al campo de batalla, gritaban a los soldados: «El que tenga miedo y que sea cobarde, que se vaya a su casa». Es decir, no podemos tener gente pusilánime al frente de un ejército, porque daña a todo el ejército, destruye su moral, lo envuelve en un espíritu de derrota, sin haber comenzado la batalla. Y todo esto sucede porque tenemos neuronas espejo, es decir, tu estado de ánimo puede ser afectado por el estado de ánimo de la persona que tú tienes a tu lado. Hay personas que viven robándole a otros la poca alegría que les queda, la poca paz que les queda. Le roban seguridad y bienestar, proyectando constantemente un espíritu de lástima, de miedos,
de inseguridad y de depresión. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque tenemos neuronas que, si no sabemos controlarnos bien y como nos permite ponernos mentalmente en el lugar de otros y sentir lo que el otro está sintiendo, si el otro está confundido o está atemorizado o está en rebeldía, su confusión, su temor y su rebeldía se te puede pegar a ti. Y tienes que saber que los estados emocionales de los demás poseen la capacidad de afectarte de la misma manera que el tuyo afecta a los demás. Los niños, por ejemplo, expresan violencia en la escuela y en la calle, no porque aman la violencia. Un niño no es violento por naturaleza, pero todos los niños, alguna vez, expresan violencia en la calle, en la escuela, en su casa, porque son previamente expuestos a la violencia en sus propias casas, o en la calle, o en la escuela, o en los programas de televisión o juegos bélicos, donde lo que se muestra es la violencia. Basado en esto, y como ya dijimos en el capítulo anterior, habitualmente las chicas o los chicos, por ejemplo, siempre van a buscar de novio o novia a alguien que es igual a su papá o su mamá. Y eso ocurre porque tenemos células espejo que nos empujan a imitar la conducta de aquellos que tenemos delante, aunque no somos robots, y podemos elegir nuestros actos. El poder de la influencia es muy fuerte. Y no todo el mundo puede sobrevivir a estados emocionales de violencia, de muerte, de depresión, de ideas suicidas, de rebeldía o de pornografía, por ejemplo, que según últimos estudios de la Universidad Laval en Estados Unidos, infantilizan el cerebro. Se ha relacionado el consumo pornográfico con el desgaste de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la función ejecutiva, que comprende la moralidad, la fuerza de voluntad y el control de los impulsos. Y como han demostrado, el daño de la corteza prefrontal en la edad adulta, que predispone al individuo a exhibir una conducta compulsiva y a tomar malas decisiones, se denomina hipofrontalidad. Lo más probable es que las personas expuestas a estas influencias de miedos, violencia, rebeldía, tarde o temprano, lo que ven, lo van a practicar. De la misma manera, el exterior actúa como una enorme red de células espejo en nuestra mente. Y esto significa que existe la posibilidad de proyectar en él aspectos de nuestra propia personalidad, es decir, eres capaz de ver en los demás cosas que son realmente tuyos, más que de tu prójimo. Por ejemplo, cuando miras algo que está haciendo tu prójimo y no te gusta, si experimentas una sensación de molestia o si experimentas una sensación de rechazo, lo más probable es que se trata de que, de alguna manera, ese aspecto que te desagrada existe dentro de ti. En otras palabras, las neuronas espejo son capaces de producir en ti una proyección emocional que te hace pensar que el problema solo existe en la otra persona, cuando en realidad
es una proyección de la espiga que está en tu propio ojo. Dicho de otra manera, hay momentos cuando cierto tipo de pensamientos, tendencias o sentimientos que te resultan inaceptables para ti mismo, los lanzas a los demás y obviamente los ves en los demás cuando no es otra cosa que la proyección de lo que se está moviendo dentro de tu propio ojo. Hay ciertas células nerviosas especializadas en ciertos mecanismos de autodefensa que actúan en consorcio con las neuronas espejo y entonces, cuando tú atraviesas una situación de conflicto emocional o te sientes amenazado externa o internamente, proyectas hacia afuera muchos sentimientos y cualidades que atribuimos al prójimo, cuando en realidad son sintomatologías que están dentro de nosotros mismos. La espiga gigante en nuestro propio ojo se proyecta en la pequeña pajita del ojo de tu hermano y lo ves. No como cosa insignificante, sino como un enorme problema. ¿Por qué? Porque es la proyección de tu propia inseguridad, es la proyección de tu propia frustración, de tus propios complejos. ¿Qué sucede? Que te vuelves arisco. Hay personalidades que por donde quiera que lo tocan, salta, contesta mal, y te vuelves peligroso, porque no solo te autoengañas, sino que proyectas esa actitud amenazante hacia tu exterior. Lo contrario también ocurre si controlas bien tus mecanismos de defensa, que se convierte en un momento determinado en una tremenda inteligencia emocional. En vez de proyectar rechazo, envidia, rebeldía, tú puedes proyectar cariño, tú puedes proyectar sujeción, tú puedes proyectar idealización, tú puedes proyectar ternura, amor, alegría y esperanza a los que te rodean. De modo que cuando el maestro dice la espiga en tu ojo, estás revelando que tu mundo interno es capaz de afectar tu mundo externo con tus propias realidades internas. Cada uno de nosotros es capaz de atribuir a los demás las características propias que existen dentro de nosotros en nuestro mundo interior. Por ejemplo, cuando alguien te cae mal, de esas personas que las masticas pero no las tragas, cuando alguien te cae mal, el solo hecho de pensar en esa persona genera dentro de ti un sentimiento negativo de rechazo. No importa lo bien que esa persona te trate, no importa lo bien que esta persona se comporte, como te cayó mal, eso afecta tus niveles de empatía hacia esa persona. Lo contrario también es cierto. Si una persona te cae bien, incluso cuando hace cosas inapropiadas, no los valoras igual que cuando la persona te cae mal. Y cuando alguien te cae bien, o por ejemplo, cuando un joven se enamora, el solo hecho de pensar en esa persona te hace sentir bien. Cuando el maestro dice entonces, tu espiga en tu propio ojo, revela que lo que sucede dentro de ti
lo que ocurre dentro de tu mente es más importante que lo que pasa fuera de ti. Observemos entonces que Yeshua habla de relaciones, la espiga en tu ojo, la paja en el ojo de tu hermano. Esto significa que las relaciones humanas ocurren primero en la mente y luego en la experiencia exterior, por una simple razón. Tus relaciones no existen realmente en tu mundo físico, sino en tu mundo mental. Las personas somos las que nos relacionamos. Por lo tanto, las relaciones no existen por sí mismas. No podemos identificar una relación. Experimentamos relaciones porque somos personas. Y es por eso que Yeshua no pierde el tiempo enseñándonos acerca de relaciones, sino en formas de cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, porque somos nosotros, las personas, las que nos relacionamos con otras personas. Y el hecho de que somos capaces de ver la paja en el ojo del prójimo y no ver la espiga en nuestro propio ojo, revela que nos pasamos la vida proyectando sobre los demás nuestra propia realidad. Una vez que te das cuenta de eso y lo entiendes, que lo que proyectamos hacia los demás habla más de nosotros mismos que del prójimo, esa conciencia es lo que te permite desarrollar inteligencia emocional. Y una persona con inteligencia emocional es lo suficientemente fuerte como para darse cuenta que aquellos aspectos que le disgustan de los demás revelan aristas cerradas de sus propias vidas, sobre las cuales tienen que trabajar para superarlas. Uno no puede pasarse la vida cayendo en la trampa del Yetzer Hará, de la mala inclinación que se hace ocultar en tus propios defectos, proyectándolos en la observación de los defectos de los demás. En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos defectos y debilidades sobre los cuales no queremos tomar responsabilidad, y entonces, como un mecanismo de defensa, las proyectamos sobre los demás, para que sean los demás los que se corrijan, cuando en realidad el problema mayor no está en la paja del prójimo, sino es la espiga que yo tengo en mi propio ojo. Así pues, el Ribi, Yeshua, dijo: ¿por qué tú miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la enorme espiga que tienes en tu propio ojo? Eso significa que observar revela más cosas sobre ti que sobre la persona que tú estás mirando, y hasta que no llegues a entender esto y aplicarlo en tu vida, donde decidas revertir eso y recuperar el control de tus sentimientos, recuperar el control de tu inteligencia emocional para hacerte cargo de aquellos aspectos incongruentes y contradictorios en tu vida que detectas en otros, pero que en realidad son tuyos propios, no te elevas y no te perfeccionas como ser humano. La mayoría de las cosas que te hacen daño no es lo que hace tu prójimo, y escuchen bien, la mayoría de las cosas que te hacen daño no es lo que hace tu prójimo,
es la interpretación equivocada que haces de eso. Si es el resultado de un mecanismo de defensa equivocado que te lleva a crear tu propia interpretación de las cosas y viviendo en base a esas interpretaciones, las cuales casi siempre están distorsionadas por la enorme espiga que tú traes en tu ojo. Basado en esa enseñanza de Yeshua, podemos decir que las cosas en tu vida que tú no has resuelto satisfactoriamente, y presten mucha atención a esto, porque las palabras de Yeshua tienen mucha sabiduría, las cosas que tú no has resuelto satisfactoriamente en tu vida son las que realmente te molestan en las acciones que ves de otras personas. O sea, cuando lo que hace tu prójimo te molesta y te provoca ira, ten cuidado, porque podría ser una proyección de un problema dentro de ti que todavía tú no tienes resuelto. En el momento que eres capaz de ver hasta la pequeña pajita en el ojo de tu hermano, ignorando la enorme espiga que tienes en tu propio ojo, ya no ves a los demás como realmente son, los estás viendo como eres tú realmente. Robert Dilts, uno de los grandes pensadores de la ciencia de la neurolingüística clínica, dijo: muchas veces, lo que encontramos difícil en los demás es precisamente aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. No se puede decir de otra manera más sublime. Esto significa que cuando los problemas se vuelven crónicos, cuando no sacamos la espiga de nuestro propio ojo, es decir, seguimos escondiendo nuestro lado oscuro, seguimos sin tomar responsabilidad sobre eso, entonces buscamos un chivo expiatorio que lo haga por nosotros para sentirnos bien. Ese nunca será el camino correcto para tu autorrealización, para tu elevación espiritual, para tu perfeccionamiento como ser humano. Cuando Koraj criticó a Moshe y se rebeló contra su autoridad, en realidad estaba proyectando no un problema en Moisés, sino un serio problema en su propio carácter, en su propio deseo de sobresalir, de ocupar el primer lugar, de recibir el aplauso de la gente, de mostrarse más justo, más piadoso y más conocedor de la ley que Moisés. Vamos a poner un poco de contexto en este hecho de la rebelión de Koraj. Nos dice el Midrash que Koraj se hizo vestidos que estaban formados de tejido azul, porque Moisés ordenó que cuando te pongas el talit, tiene que haber un hilo de color azul celeste. Koraj se hizo un vestido completo de azul y fue delante de Moisés y le preguntó: si una ropa está hecha completamente de este azul del tejelet, ¿está obligado a llevar tzitzit o está exento? Moshe le dijo: está obligado. Y Koraj comenzó a reírse de Moisés y le dice: ¿cómo va a ser posible si mi ropa está hecha enteramente de este hilo que representa el talit? ¿Entonces yo estoy exento de llevar tzitzit? La Guemará dice que uno de los propósitos de usar el hilo de color azul en el talit es que el color azul
nos recuerda el color del mar, y a su vez, el color del mar nos recuerda el azul del cielo. En otras palabras, cuando un judío usa el tzitzit con su hilo azul, sus pensamientos deben llevarlo al cielo, al trono celestial, y por tanto, al ver el tzitzit, se debe impulsar en él pensamientos de una persona que desea y anhela estar cerca de la Shejinah, de la presencia divina. Por lo tanto, el razonamiento de Korah parecía plausible. En un principio parecía plausible. Si un hilo sirve para recordar a una persona la presencia divina, una ropa enteramente hecha de este color del mismo hilo, mucho más todavía. Y por tanto, no requería usar talit, porque la ropa entera es un talit. Este argumento fue la base para el ataque burlón de Korah contra Moshe, porque Moshe ya enseñó que un vestido, aunque sea totalmente de azul, sigue bajo la responsabilidad de ponerse el tzitzit con el hilo azul para que la mitzvah, el mandamiento, esté completo. La pregunta es, ¿quién está en lo correcto y quién está equivocado? El rabino Moshe Feinstein señala en su comentario que Korah y su pandilla no solamente estaban equivocados, estaban terriblemente equivocados. Porque cualquier razón que demos para cumplir una mitzvah, un mandamiento, no afecta para nada nuestra responsabilidad de cumplir mandamientos que vienen directamente del cielo. En otras palabras, los preceptos divinos no se pueden manipular, incluso cuando hay razones que se indican específicamente en la Torá, y son razones genuinas y precisas para las mitzvot. Todavía nos permiten comprometer el cumplimiento total a las mitzvot. Es interesante que las explicaciones de las mitzvot son llamadas ta'anim. Ta'anim también tiene la misma raíz que la palabra gusto. Dicho de otra manera, cuando comprendemos una mitzvah, un mandamiento, tenemos también el gusto de su cumplimiento. Sin embargo, cuando una mitzvah viene del cielo, no podemos eludir nuestra responsabilidad para cumplirla, aplicando nuestro razonamiento en eso. Cumplimos las mitzvot, sea que lo entendamos o no lo entendamos, cumplimos las mitzvot por obediencia al Eterno, por el honor del Eterno, aparte de nuestra capacidad para entender la profundidad del precepto. Los judíos no comen kasher porque es bueno para su salud. Eso es un subproducto. Se come kasher por obediencia al Eterno, por honor del Eterno, en primer lugar. ¿Cuál era entonces el problema de Korah? Que pensaba que sabía más halajá que Moisés y Aarón, y que por tanto, él era el que debía estar al frente del sacerdocio y decir cómo se hacían las cosas. Y el envanecimiento del conocimiento lo llevó a la rebelión, porque buscaba hacer las cosas para ser visto por los hombres más que para ser visto de Dios. Korah quería vivir de las apariencias más que del servicio puro del corazón, y su piedad no era otra cosa que la proyección equivocada de su ego y de su sed de liderazgo. Y hoy podemos aprender una extraordinaria lección de un levita que buscó fomentar una rebelión contra Moisés y Aarón y desestabilizar al pueblo de Israel
con las armas de la incertidumbre, de la perplejidad y de la desconfianza en el sistema. ¿Cómo se tuvo que haber sentido el pueblo de Israel cuando un líder como Koraj actúa así? ¿Cuál fue el final de Koraj? Total derrota. La Torá nos dice que la tierra abrió su boca y lo tragó, junto con sus hogares, sus tiendas, junto con todos los que estaban relacionados con Koraj, con todas las provisiones que él tenía. Y es el único lugar en toda la Torá que nos dice que esta gente descendió viva al Seol. Viva, con cuerpo, al Seol. Imagínense la escena. En presencia de todos, la tierra abrió su boca, tragó a los rebeldes, de modo que no quedó nada de ellos, ni su familia. Todos desaparecieron y no fueron vistos más. Ahora bien, hay un detalle de lo que sucedió, donde la Torá nos muestra el verdadero problema de Koraj. Y es en lo que tiene que ver con la posesión, es decir, con la mención de sus posesiones. Y observen el detalle. Vamos a hacerle énfasis para que te des cuenta del detalle. Dice la Torá: y la tierra abrió su boca y los tragó a Koraj y a todos los que se juntaron con él. La tierra abrió su boca, los tragó junto con sus hogares y todos los que estaban relacionados con Koraj, y todas sus posesiones bajaron al Seol vivos. Números 16:33. Pregúntense esto: ¿cómo podemos explicar que un esclavo recientemente liberado podría haber acumulado tanta riqueza material que la Torá hace especial mención de ella? ¿Cómo te puedes explicar eso? ¿Cómo explicar que un cargo público, un presidente del gobierno, un alcalde, etcétera, que gana en torno a unos 60.000 euros anuales, tengan, por ejemplo, un patrimonio de 2 chalés de 4, 5 o 6 millones de euros, además de una abultada cuenta corriente? Como un hombre que fue esclavo hace unos meses atrás, y un esclavo no tiene nada, ahora la Torá diga que fue tragado por la tierra junto con sus posesiones? Los rabinos antiguos propusieron 2 teorías para explicar esto. La primera teoría dice que Koraj tuvo un tremendo éxito en persuadir a los egipcios para que le entregara mucho oro, plata y otros bienes en el momento del éxodo, y por eso tenía muchas posesiones. La otra teoría que proponen los rabinos antiguos es que ahora era un egoísta, mientras que todo el mundo estaba contribuyendo con todo lo que tenían para la construcción del tabernáculo. Koraj se aferró a todo lo que tenía, no dio nada, y eso hizo que tuviera muchas posesiones. Si es así, entonces la Torá mencionó específicamente la pérdida de sus posesiones como una lección objetiva para nosotros. ¿Y cuál es la lección objetiva en nuestro caso particular, aquí donde estamos? Sé generoso con tu sinagoga mientras puedas. Sé generoso con tu comunidad mientras puedas. Sé generoso con quien te enseña Torá. Sé generoso con tu pueblo mientras puedas, porque uno nunca sabe cuándo los bienes pueden desaparecer.
Esta es precisamente la idea del Salmo 49. El salmista subraya la vanidad de la acumulación ciega de las cosas y de la forma como algunas personas piensan que se puede llevar riquezas al Seol. En esta versión dice el Salmo 49: «Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo, lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del arpa. Porque voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos. Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno. Allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían, así terminan los que a sí mismos se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro, como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos, su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa, pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día en que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Salmos 49, 1-20. Esto casi suena como si estuviese hablando de la historia de Korah, y tal vez lo sea. Como es sabido, muchos salmos contienen encabezados que los conectan a una persona o a personas en particular. ¿Cómo comienza el encabezado del Salmo 49? Dice: la insensatez de confiar en las riquezas al músico principal. Salmo de los hijos de Korah. Y leído en este contexto, parece describir a Korah y específicamente el hecho de que su casa y sus riquezas literalmente bajaron con él a la boca del Seol, se los tragó la tierra y desaparecieron de la vista. Pero si su familia, que parece referirse a toda su familia, se le menciona en ese episodio que son tragados todos, ¿quiénes son los hijos de Korah? ¿Cómo pueden los hijos de Korah escribir este salmo si supuestamente fueron tragados por la tierra en la rebelión de Korah? Hubo una excepción, en este caso, porque los hijos de Korah, según el Midrash, al ver la acción inapropiada de su padre, al ver la temeridad y la falta de respeto de su padre a Moisés, se apartaron de la tienda de su propio padre. Y al apartarse de la tienda de su propio padre, cuando vino el terremoto que los tragó, los hijos se salvaron. Y fueron ellos los que escribieron después de este salmo:
Números 26, 10 y 11 confirma esa posición del Midrash, cuando dice la Torá: la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes, junto con Koraj, y se convirtieron en un ejemplo. Sin embargo, los hijos de Koraj no murieron. Respetaban a su padre, pero no pudieron unirse con su padre en la rebelión contra Moisés. Y esto nos enseña que cuando estamos en presencia de un acto de rebeldía, la mejor opción siempre será separarnos de los rebeldes, a pesar de la amistad, a pesar de los afectos, a pesar de las relaciones familiares. Alejarnos de ellos y no participar del pecado de la rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y por eso se salvaron los hijos de Koraj, porque no fueron partícipes de la rebelión de su padre. Los principios fundamentales de la autoridad y la sujeción en la autoridad, como el camino del éxito que te libera del Seol y de las tinieblas del Geinón. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está luminoso. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si, pues, tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Lucas 11, 33-36. Si nuestro ojo es maligno, nuestro cuerpo está en tinieblas. Si pasamos tiempo pensando mal de otros, hay un problema en nosotros. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna desgracia le sucede al justo, pero los malos están llenos de miserias. Los labios mentirosos abomina a Adonai. Los que practican la verdad alcanzan su favor. El hombre cauto oculta su ciencia. El corazón del insensato proclama su necedad. La mano diligente obtiene el mando. La flojedad acaba en trabajos forzados. Ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. El justo enseña el camino a su prójimo. El camino de los malos los extravía. El indolente no pone a asar su caza. La diligencia es la mejor fortuna del hombre. En la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. Proverbios 12, 20-28. Por tanto, tenemos que cuidar dónde ponemos el ojo, si en la luz o en las tinieblas. Y si tu opción es por la luz, ser un hijo de la luz, tenemos que poner total atención en toda palabra que sale de la boca de Hashem, de la boca de Dios. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. ¿Qué significan estas palabras de Yeshua? Aparentemente, lo que culturalmente todos hemos aprendido
y no faltarán cientos de comentarios al respecto. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay algo más oculto a la vista de muchos que pueda ser revelado? Sí, lo hay. Y cuando lo aprendas, será un cambio en tu vida que no podrás ignorar a partir de entonces. Vamos a estudiarlo todo con mucho detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.